El pasado 19 de junio fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación la ejecutoria relativa al amparo en revisión 74/2014, promovido por un ciudadano del estado de Colima, que se dijo homosexual, contra actos del juez primero de distrito en aquella entidad, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema: la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 147 de la Constitución Local de Colima, así como a 116 numerales del Código Civil y 12 disposiciones procesales del Código Adjetivo, ambos de esa entidad federativa, los cuales, en esencia, contemplan lo relativo al matrimonio, entendido como aquel contrato civil que se celebra entre un solo hombre y una mujer, y el enlace conyugal, entendido como el celebrado entre dos personas del mismo sexo. En su demanda de amparo de origen, el quejoso alegaba una afectación directa en su contra al discriminarlo a él y a todos y cada uno de los homosexuales por motivo de su preferencia sexual, lo cual, dijo, contraviene el principio de igualdad y no discriminación reconocido en el artículo 1 constitucional, y asimismo alegó una omisión legislativa al no incluirse en un artículo del Código Civil a las parejas homoparentales a través del enlace conyugal en los supuestos de adopción. La resolución del amparo en revisión no fue cosa fácil para los integrantes de la Sala del Alto Tribunal, pues se falló por mayoría de 4 votos de los ministros Arturo Saldívar Lelo de la Rea, José Ramón Cosío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, siendo el disidente Jorge Mario Pardo Rebolledo quien emitió voto particular. La Sala, en primer lugar, sostuvo que el quejoso, contrario a lo resuelto por el juez de primer grado que sobreseyó el amparo, sí tenía interés legítimo para ocurrir al juicio constitucional, para enseguida estudiar el fondo del asunto. Faltaría tiempo para abordar los 209 puntos en que se sustenta la sentencia de la Sala. Sin embargo, lo interesante de tal ejecutoria es que arrojó 3 jurisprudencias cuya aplicación es ya de índole obligatorio en el ámbito de las autoridades competentes, a saber: primera, considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida, la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria, basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia puede negarse o restringirse a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por ende, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente. Segunda, las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a los heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que aquellas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no solo importa el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho de los beneficios materiales que las leyes ascriben a la institución, que entre los que destacan
los fiscales de solidaridad por causa de muerte de uno de los cónyuges, de propiedad, de la toma subrogada de decisiones y migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a aquellas como si fueran ciudadanos de segunda clase. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden y como individuos, y al mismo tiempo reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que en su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de separados pero iguales. La exclusión de parejas de un mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas homosexuales son menos merecedoras de reconocimientos que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. Tercera, si bien los congresos estatales poseen libertad de configuración para regular el estado civil de las personas, dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México. El principio de igualdad y no discriminación aplica de manera transversal a los demás derechos humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de dicho derecho que, además, se encuentre basada en alguna de las categorías prohibidas, constituye una violación del derecho citado. La discriminación puede operar de manera legal o de hecho, por objeto o resultado, directa o indirecta, o vía la omisión de adoptar medidas temporales diferenciadas para evitar responder o evitar perpetuar situaciones de discriminación estructural. Aunado, la discriminación puede tener un efecto único en el tiempo o puede operar también de modo continuo. La mera vigencia de una ley puede discriminar directamente a una persona o grupo de personas o discriminar indirectamente debido a un impacto diferenciado. Pues bien, así lo sostuvo la primera sala de la Corte. El tema, sin duda alguna, es polémico y la mejor opinión es la que tenga usted como miembro integrante de la sociedad en que nos desenvolvemos, más cuanto nuestro Congreso Estatal al día de hoy tiene en sus diversas comisiones el tópico sobre la mesa.